bajando a un paciente adulto mayor con una serie de dificultades para poder llegar a sus estudios. La familia alrededor, tratando de ayudar. Otro escenario es, por ejemplo, en un domicilio donde hacemos las preguntas básicas a un paciente, qué le pasó, cómo se cayó. Una paciente que no nos da respuesta, no se acuerda o no quiere comentar qué es lo que ocurrió. Y ya en las radiografías vemos que o hay una fractura o hay alguna lesión importante. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo hemos venido viendo constantemente durante mucho tiempo. No podemos ser ajenos al dolor de las personas, a las necesidades. No podemos ser ajenos a lo que pasa en las familias, a la dificultad que hay para poderlos atender, o muchas veces incluso al descuido o al olvido de que hay un paciente con ciertas limitaciones para poderse atender. Todo esto nos lleva a generar una propuesta nueva y es el servicio, es el modelo de atención de HomeSlab. Con todo este contexto, nosotros vimos como reto, bueno, ¿cómo logramos minimizar los riesgos para un paciente que tiene que trasladarse para poderse hacer sus estudios, que tiene que esperar largos tiempos para que pueda ser atendido? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Pero además, atenderlo sin disminuir la calidad de su atención, la calidad de los estudios que requiere el médico para poderle diagnosticar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, nos tuvimos que meter un rato a meditar y a base de estar viendo esta consistencia, esta constancia de los eventos, pues vimos una manera de cambiar la fórmula. En lugar de que el paciente vaya al laboratorio, ¿cómo podemos hacer para que el laboratorio vaya hacia el paciente? ¿Cómo podemos hacer para acercarle esas herramientas, esa información necesaria para que pueda tener un apoyo para su diagnóstico? Bueno, entonces logramos unir algunos cables, como son los avances tecnológicos que hay en la actualidad. Si vemos que un teléfono ha evolucionado de la manera tan impactante que ahora ya traemos prácticamente una computadora en nuestro bolsillo, de igual manera, de forma paralela, la medicina ha tenido desarrollos tecnológicos. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar esos desarrollos tecnológicos para poderlos acercar a las personas. También vimos otro tema, o sea, si estamos viendo esa incidencia en ese momento, y les estoy hablando de algunos 10 años o más atrás, ¿qué va a pasar en unos próximos años donde la población va a aumentar de edad y va a tener mayores complicaciones? Necesitamos desarrollar también un sistema que pueda atender a los pacientes que van a tener este tema de complicaciones o de enfermedades que le limiten su movilidad. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos en esta fórmula? Invertir los costos que genera un laboratorio en el armado de unas instalaciones para trasladarlo a cómo vamos a llevar todo esto a los domicilios de los pacientes. De manera que salga algo equilibrado y alcanzable a la economía que actualmente tienen disponibles los pacientes para hacerse sus estudios. Y por otra parte, dijimos, bueno, hemos recorrido ya tanto tiempo en este medio que hemos logrado alianzas, hemos logrado tener esa comunicación estrecha con laboratorios especialistas nacionales e internacionales que nos dan toda una gama de estudios, de accesos a novedades en estudios, en tecnología, para que cualquier tipo de estudio esté al alcance perdón, de llevarlo al domicilio. Entonces, como último ingrediente, tenemos las ganas de ayudar a las personas a que tengan un mejor acceso
y puedan atender de manera más inmediata esas necesidades. De ahí surgió el modelo de Homes Lab. Entonces, tenemos esta nueva tecnología diagnóstica disponible a domicilio, eso somos nosotros. Son servicios profesionales de vanguardia y todo dentro de la seguridad y comodidad de las casas. Así iniciamos en un inmueble, luego nos mudamos hasta que encontramos un lugar donde poder estar accesibles tanto para las personas que desean acudir con nosotros como para que nosotros podamos desplazarnos por toda la ciudad y las áreas colindantes a la Ciudad de México. Hemos estado participando en diferentes eventos, entre ellos, pues toda la temporada que vivimos de pandemia, adaptándonos a las necesidades, a los requerimientos del momento, uniformadas con nuevos materiales y con nuevas pruebas que tuvimos que implementar para poder estar al nivel de las necesidades del momento. Y bueno, el personal ha sido una clave importantísima. Nos hemos preocupado para poder llevar a los hogares personas que realmente tengan esas herramientas técnicas, esos conocimientos que permitan obtener unas muestras adecuadas con la menor incomodidad para el paciente, unos estudios técnicamente aprobados, usados, respaldados por las certificaciones correspondientes de cada área y pues el ánimo de también muchas personas que se han unido a este nuevo modelo. Los servicios que actualmente estamos manejando, bueno, ya es una amplia gama. Iniciamos como un proyecto solamente de laboratorio. Actualmente ya tenemos la posibilidad de llevar rayos X al domicilio con unos equipos muy prácticos. Electrocardiograma, también equipos de información con alta precisión y muy prácticos. Ultrasonidos y, bueno, toda una gama de opciones que ya se pueden llevar a los domicilios con equipos de vanguardia. Nuestro modelo se reduce a un contacto con nosotros por WhatsApp, por teléfono, de ofrecerles de la agenda la cita más próxima en el horario que les convenga, el acudir el personal a los domicilios y el esperar su resultado vía electrónica. La tecnología nos ha hecho posible tener esta oferta de manera muy práctica para las personas. Ya no tienen que dar 1, 2, 3 vueltas ahora para ir a recoger sus resultados. Llegamos a su casa y reciben vía electrónica toda la información, tanto ellos como sus médicos. Y bueno, las alianzas que tenemos en México y en España, en Estados Unidos, nos dan ese respaldo tan importante para ofrecer pues estudios de alta especialización. Y bueno, pues para quienes no me conocen, soy Marisela Covarrubias, tengo más de 20 años en el área de la salud. Mi carrera original es el periodismo, la comunicación, y posteriormente fui incorporando otras herramientas como la administración, la mercadotecnia, la investigación científica, y esto es lo que me llevó a encontrar en esta área médica un desarrollo profesional que me da mucho gusto poner a sus órdenes. A continuación, vamos a dar paso a nuestro tema del día de hoy, que es las especialidades que ha habido en torno al adulto mayor. ¿Por qué nos enfocamos en este tema? En la práctica de nuestro modelo en Homes Lab, nos hemos dado cuenta que el 80% de nuestros pacientes son adultos mayores y una gama de necesidades que requieren y que no siempre es posible aceptarles. Entonces, al convivir con ellos, con las familias, hemos detectado aspectos que vale muchísimo la pena compartir con todo el público, con la idea de que podamos llevarnos una herramienta más
y saber o cómo prepararnos para atender a nuestro adulto mayor, o bien cómo prepararnos también nosotros para poder llegar a esa etapa. ¿De acuerdo? Hoy están con nosotros varias especialistas. Quiero darle la palabra primero a la doctora Alejandra Velasco, que muy amablemente aceptó nuestra invitación. Ella es geriatra. Vamos a compartir toda la información que le respalda también por las redes. Y pues ella nos va a platicar un poquito más sobre la psicología, sobre qué es lo que pasa en la mente de todo lo que envuelve al adulto mayor, tanto al paciente como el ambiente familiar. Entonces, sin más preámbulo, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Yo soy la doctora Alejandra Velasco. Me da gusto estar aquí. Realmente me siento honrada de haber sido invitada por ustedes. Y muchas felicidades por su 6º aniversario. Antes de iniciar la plática, me gustaría hacer un énfasis en lo agradecida que he estado con HomeSlab, porque la angustia que puede ser para la familia y para el propio paciente tener que salir de casa a veces es muchísima. Y algo tan sencillo como esta innovación de acudir a domicilio hace que hacer los estudios que se requieren, especialmente porque ya hasta ultrasonido y telografía de tórax, radiografías en general se pueden hacer, ¿verdad? Aprovechar la tecnología que se tiene, puede ser una calma y una paz para los pacientes y sus familiares, tantas dificultades que pueden llegar a tener. Es una cuestión que realmente agradezco mucho como geriatra. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito también de esto que es tan importante, que es el crecimiento poblacional de las personas mayores. Yo soy la doctora Alejandra Velasco, soy especialista en geriatría, estoy en el San Angelín de Universidad, ahí tengo mi consultorio. Quisiera hablarles un poquito sobre la salud mental en la persona mayor. Me voy a enfocar en los trastornos más comunes. Quería nada más dar una muy pequeña introducción. Actualmente, 1 de cada 11 personas en el mundo son personas mayores de 65 años, pero para 2050, que ya realmente no está tan lejos, 25, 26 años, es casi el doble, ¿no? 1 de cada 6 personas en el mundo van a tener más de 65 años. Esta es una pequeña gráfica del INEGI. 32 millones de adultos mayores va a haber para 2050, ese es el cálculo. Entonces, esto no es algo ajeno a nadie, a ninguna especialidad médica, a del resto de los negocios del mundo, no solamente en la salud. Esto es algo que nos va a pasar como humanidad, entonces es algo muy importante que sepamos. Ahora, un poquito hablando sobre el tema de salud mental, la psiquiatría moderna inició hace relativamente poco tiempo. Para que tengan alguna referencia, Freud y el psicoanálisis, su auge fue en 1885, no hace mucho tiempo. Mucho más reciente, el primer antipsicótico eficaz se lanzó al mercado en 1952, o sea, hace menos de 100 años. El primer inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, que básicamente son la base del tratamiento de la depresión y la ansiedad, que fue la fluoxetina, se lanzó en 1987. Entonces, realmente la situación de cómo vemos nosotros la salud mental es una situación de hace mucho tiempo, que tiene mucho que ver con la cultura más que con la ciencia como tal, y se han hecho esfuerzos y recientemente la idea de la salud mental ha sido diferente, pero eso es muy reciente. Y pues hablando de las personas mayores, realmente este cambio no les ha tocado a ellos, ha sido un pedacito de lo que ellos han conocido realmente. Entonces, ¿qué es lo que nos retrasa un poco en el diagnóstico?
la pobre educación. Obviamente los países con menos educación tienen más estigma de la salud mental y esto puede retardar mucho los diagnósticos. Entonces, ¿qué peculiaridades tiene la salud mental en los adultos mayores? Se adjudica a que el paciente ya está grande. Todo tiene la culpa a la edad, ¿no? Es que ya está viejito, es que es necio porque está viejito, es que se siente mal porque está viejito, tiene dolores porque está viejito, todo es porque está viejito. Nada es porque, oye, puede ser que esté hipertenso, oye, ¿será que necesite algo más? Oye, una evaluación, no, ya está viejito, ya, déjalo ser. No acuden al especialista por prejuicios. Esto me toca muchísimo. No solo es prejuicio del paciente en sí, de hecho, he conocido más personas adultas mayores que están abiertas a intentar cosas nuevas, pero por ejemplo, los hijos de mis pacientes están entre 50 y 60 años y usualmente no tienen esa apertura, ¿sí? De las personas más jóvenes y las personas más grandes he visto más apertura, pero digamos que los hijos de mis pacientes ya no son tampoco juventud la mayor parte de las veces, ya están entre 50 y 60 años y pues eso puede tener todavía mucho prejuicio. Y suelen tener síntomas tristeza, se queja de que está muy triste, los síntomas suelen ser atípicos. Todo esto retrasa el diagnóstico, ¿no? Ahora, los trastornos de salud mental en la persona mayor. Los principales trastornos de salud mental en la persona mayor son la ansiedad y la depresión, ¿sí? Pudiera uno pensar que el deterioro cognitivo es el principal, ¿no? Por la edad, no. Sí se relaciona con depresión, ansiedad, el deterioro cognitivo, pero los principales son la depresión y la ansiedad. Escogí estas imágenes en específico porque, como pueden ver, no es una persona en llanto o desesperación. Sí se nota que está algo raro, pero la soledad, por ejemplo, es una situación que es muy común en las personas mayores porque la pérdida es algo común conforme avanza la edad. La pérdida no es solamente, digamos, que se le mueren los familiares. La pérdida es, ya no trabajo, ya no puedo caminar bien, ya no me siento sano, ya no soy la persona útil que era antes, ya no puedo bañarme solo, por ejemplo. Entonces, esos son pérdidas. Entonces, eso puede llegar a la depresión, aunque pues, no tengamos una pérdida como familiares, ¿no? Que definitivamente nuestros círculos sociales, conforme vamos avanzando, pues se hacen un poco más pequeños, ¿verdad? Porque la generación, pues, se va perdiendo. Y la ansiedad usualmente no es algo franco. La ansiedad de las personas mayores es, me voy a quedar solo, me voy a caer, voy a tener económicamente lo necesario para poder vivir de ahora en adelante, porque pues a veces es un poquito difícil, ¿verdad? No siempre tienen todo el apoyo familiar. Y definitivamente el deterioro cognitivo es algo relevante, porque pues, sí se asocia a la edad y el avance de la edad, y ahorita vamos a hablar también un poquito de él. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener este retraso en el diagnóstico de las enfermedades de salud mental? Es algo de todos los días en mi consulta. Polifarmacia para intento de controlar los síntomas. Esto es medicamentos y más medicamentos. Entonces, van con un médico en la farmacia del ahorro, la farmacia similar, y el médico le da algo para tratar de controlarlo. Y luego no le funciona, vamos con alguien más, ¿no? Y le da otra cosa. No le funciona y ahí vamos con otra cosa. Entonces, ya tiene 5 o 6 medicamentos cuando viene conmigo, nada le funcionó. Entonces, eso es una consecuencia de retrasar, por ejemplo, una evaluación psiquiátrica, una evaluación por geriatra. El uso indiscriminado de medicamentos de alto riesgo con grandes efectos secundarios, antipsicóticos, benzodiazepinas, el uso de relajantes. Las benzodiazepinas, clásico. Le damos el clonazepam para que se calme, ¿no? Y ya tiene 10 años con el clonazepam o ya tiene 20 años con el clonazepam. Nunca le dijeron que hay otros tratamientos de base menos peligrosos, nunca le dijeron que
Las benzodiazepinas pueden causar dependencia, ¿no? Que pueden aumentar el riesgo de caídas, que se asocian con problemas de memoria. Entonces, esto sí tiene mucha repercusión. Tal vez no justo en el momento, pero a mediano y largo plazo definitivamente. La sobrecarga, esto es algo muy importante. Las personas que se hacen cargo de personas mayores usualmente son gente que tienen una vida y aparte tienen que cuidar a una persona mayor 24/7. Entonces, cada vez se alejan más de su vida, de su propia vida, y se tienen que enfocar más, especialmente porque muchas veces el resto de la familia les hace hincapié y les exige que ellos son los cuidadores, entonces tienen que hacer algo. Entonces, cada vez tienen menos vida propia y se encargan más de la persona mayor. Entonces, hay una sobrecarga, porque ese trabajo es un trabajo de 24/7, ¿sí? Nadie trabaja 24 horas los 7 días de la semana, son 8 horas, 5 días de la semana usualmente, o similar, ¿no? Entonces, este trabajo es muy difícil y se requiere organización familiar, social, para que esto no suceda. Entonces, imagínense, de por sí es difícil, ¿no?, encargarse de una persona mayor que no tiene ningún trastorno, y luego le agregamos una depresión, una ansiedad, una irritabilidad, y pues ya todos nos volvemos irritables, ¿no? Eso es la sobrecarga. Y que puede llevar al abandono o hasta el maltrato, ¿sí? O sea, ya lo vamos a dejar de cuidar, que haga lo que quiera, si se vuelve desnutrido, si se cae, si ya, yo no voy a ocuparme de eso porque ya estoy cansado de cuidar. Y el maltrato, ¿no? Maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato económico y maltrato físico, ¿verdad? Pero el principal es el emocional, de que ya no le podemos hacer caso porque ya estamos cansados, ¿no? Aún si hubo mucho amor o todavía lo hay, ya no es posible para la persona que se encarga darlo todo porque esa energía ya está muy baja. Entonces, ¿qué tipo de síntomas tenemos? Estos síntomas atípicos que yo creo que todas las personas, por esto del envejecimiento poblacional y especialmente todas las personas del ámbito médico, vamos a tener que estar al pendiente de ello. O sea, no podemos decir que no, yo soy internista, yo no estoy segura de... Si cada vez la población de adultos mayores va a ser mayor, a todos nos va a tocar ver a los adultos mayores, a todos. Yo tengo nutrición, fisioterapia, psicología, tanatología y otros especialistas que están cada vez más cercanos a la geriatría porque les mando pacientes que son adultos mayores. Entonces, tenemos que saber si cada vez va a haber más población de persona mayor, pues entonces todo el mundo vamos a tener que saber sobre estos síntomas atípicos. El típico viejito necio y malhumorado es básicamente los síntomas atípicos. O sea, esto no es, está viejito y ya es bien necio, no. Puede estar relacionado con trastornos de ansiedad, trastorno depresivo y deterioro cognitivo. Entonces, irritabilidad es uno de los principales. Disminución de su actividad social, menos interés de sus actividades que antes le interesaban mucho. Es que antes le encantaba ir al grupo de tejido, al de la iglesia, antes iba a su clase de tai chi, antes hacía esto todos los jueves con sus amigas y ahorita ya no quiere salir. Dice que todo el tiempo está cansada, dice que todo el tiempo tiene fatiga, no tiene ganas de hacer nada, no come bien, duerme todo el día. Esos son los síntomas atípicos que nosotros tenemos que ver. Obviamente hay algo que está cambiando. Entonces necesitamos darnos cuenta de que esto no es normal por la edad. No es normal por la edad. Ahora, tengo un par de síntomas que están más relacionados a la depresión, la ansiedad, con el deterioro cognitivo, ¿sí? Que son la agresividad. Y esto es, mi mamá era una persona de paz y de repente me gritó lo que en mi vida me había gritado. La paranoia de robo. Me está diciendo que yo, su hija, le estoy quitando dinero, le estoy quitando cosas. Doctora, de verdad, yo se lo dejé en el cajón y le dije, esto es tuyo, mamá. Ya no sé dónde está ese dinero, pero yo no me lo gasté. Pero mi mamá me está diciendo que me lo robé yo. O vamos y ahí está el dinero.
pero ella está con que alguien me está robando, con que alguien me va a dañar, alguien se quiere entrar a mi casa, le doy medicamentos y me dice, me quieren envenenar. Ese tipo de síntomas está relacionado al deterioro cognitivo asociado con depresión o ansiedad. Entonces, por eso resalté esos en específico. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar esto? La educación es la clave, ¿sí? Necesitamos guiar a la familia, necesitamos guiar al paciente de qué es lo que hay que hacer, porque usualmente no es sencillo, no es rápido, ni es sencillo. La mayor parte de los medicamentos antidepresivos, primero que nada, se tardan de 3 a 6 semanas en hacer efecto. O sea, uno ya está pensando que se lo va a tomar y va a andar al 100, pero pues eso no sucede. Desafortunadamente no tenemos todavía ese medicamento mágico. Entonces, es importante que los pacientes sepan que esta solución no es rápida. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar el tratamiento, pasó una semana y no vemos cambio, y decimos, esta doctora no sabe nada, vamos a dejar el medicamento y no vamos a continuar con nuestra terapia. Perdemos fe, confianza en esta relación médico-paciente. Entonces es muy importante que las personas que van a estar alrededor de nuestro adulto mayor y también él mismo o ella misma estén conscientes que esto es un proceso. La terapia es tan importante como los fármacos, diría yo. Como les digo, por el estigma, ninguno de mis pacientes o el 95% de mis pacientes se niega a tomar terapia psicológica o psiquiátrica. Es una cuestión difícil. Entonces esto, como les digo, es un proceso. Yo siempre les digo, con la terapia es mucho más rápido, pero también hay que ir metiendo la idea, ¿no? Porque el estigma no es fácil de quitar. Hay que ir todas las consultas, insistir. Después de algunas consultas, alrededor de un 50% de mis pacientes aceptan acudir con terapeuta. La familia y amigos son cruciales, ¿sí? Sentirse apoyado es importante y por eso es importante también que ellos sepan qué hacer y qué no hacer. El ejemplo clásico que yo doy es, si su mamá tuviera una fiebre y yo le dijera, dígale que le eche ganas y que ella puede con la fiebre, ellas dirían, o sea, doctora, deme algo para la fiebre, por favor, ¿no? Deme un fármaco para la fiebre. Bueno, esa es la manera en que tienen que ver la depresión. ¿La fiebre se puede controlar por un paciente? No. La depresión no es controlable, ¿sí? Se tiene que saber que son cambios a nivel bioquímico y el apoyo de los fármacos y la terapia son cruciales. Así que cuando alguien está deprimido o tiene ansiedad, decirle, échale ganas, y la persona trata de echarle ganas, pero no puede, bueno, obviamente aumenta la frustración. Entonces, no es de echarle ganas. Hay que mostrarle a la familia cómo podemos apoyar. La educación es crucial. El apoyo tanatológico, la verdad es que es muy útil porque mucho de esto está relacionado, y me refiero a los trastornos de depresión, ansiedad, está relacionado con las pérdidas. La tanatología no es solo que se me murió el esposo y voy con el tanatólogo, estoy sintiendo que estoy perdiendo todo esto que les comentaba, ¿verdad? Lo del trabajo, lo de la salud, lo de la independencia. Entonces, tanatología sabe cómo apoyar a este tipo de pérdidas también. El uso de las asociaciones no lucrativas. Por ejemplo, la Asociación de Alzheimer tiene una gran comunidad, ¿sí? De hecho, yo he mandado pacientes que tienen otro tipo de deterioros cognitivos o demencias, como se solían llamar, que no es Alzheimer, puede ser vascular o de otro tipo, pero de todos modos ayuda a saber que hay otras personas en nuestra misma situación, que no estamos solos en esto, porque puede ser muy frustrante tener una persona y pensar que, ¿por qué me tocó esto? En cambio, cuando nos apoyamos de grupos, de asociaciones, pues usualmente decimos, ay, a ella le pasa igual, entonces vamos a platicar tantito, ¿cómo le haces tú cuando esto te pasa, que está muy agresivo, que se quiere salir de la casa, que esto y el otro? Entonces, esos grupos ayudan mucho a que no se sientan solos, ¿sí? Ahora, múltiples consultas, siempre les digo, esto es un proceso. Entonces,
¿Que vamos a tener que volver aquí? Sí, en unas semanas. ¿Que vamos a tener que ir con psicoterapia? Sí, vamos a tener que ir. ¿Que probablemente nos ayude a hacer actividad física y a veces requerimos fisioterapeuta? Pues ahí está. Esto es una inversión en la salud y yo creo que la pandemia, si nos dejó algo para conocer, es que la salud es una de las cosas más importantes en las que podríamos invertir. Ahora, me viene esto a la mente, porque muchas veces estamos solos, somos un cuidador único, la familia no quiere apoyar con su tiempo, muchas cosas. Entonces, el uso de casa de cuidados crónicos como apoyo familiar. Muchas veces yo recomiendo a mis pacientes y a sus familiares que los manden a un lugar de cuidados crónicos. Ya no son asilos, ya no son hospicios. Hay prejuicios contra esto porque usualmente, y más en la población mexicana, es, lo llevas a un asilo porque lo vas a abandonar. Ahí lo vas a dejar, no lo vas a volver a ver y ahí lo van a matar, se va a morir, no lo van a cuidar. Pero ya las cosas no son así. El concepto de las casas de cuidados crónicos es muy diferente actualmente. Que hay de todo, ¿verdad? Probablemente sí todavía hay lugares donde no cuidan a los pacientes o la verdad es que pues no pueden invertir en esto y hay un lugar que es completamente gratuito y la gente no está tan bien, ¿no? Pero hay mucha gama, desde muy, muy caro hasta muy, muy decente, donde tienen un muy buen apoyo ahí en la casa de cuidados crónicos. Lo que yo les digo es, mire, ¿no quiere ir a dejarlo porque cree que lo va a abandonar? Hay lugares que se llaman centros de día actualmente para adultos mayores. Vamos, lo dejamos a las 8 de la mañana, regresamos por él a las 4 de la tarde después de haber descansado o trabajado o lo que ustedes vayan a hacer durante el día. Y el adulto mayor en la casa de día, pues hace su actividad cognitiva, su actividad física, sus actividades manuales, ¿no? Hay lugares donde tienen clases hasta de música, canto, que muchas asociaciones no lucrativas también van, ¿no? Conocen, hacen su actividad, guitarra o lo que sea, y luego se van, ¿no? Entonces, los centros de día son muy útiles para que la gente diga, bueno, pues no está mal, ¿no? A mi mamá le gusta ir, a mi papá le gusta ir, se siente bien allá, al fin me viene como un poquito más cansado y feliz, ya no está irritable todo el día porque pues es que yo no puedo trabajar y tenerlo en la casa al mismo tiempo y estarlo apoyando. Entonces podemos empezar con un centro de día y luego si las cosas van bien y se requiere, pues un centro ya de 24 horas, que sería una casa de cuidados crónicos. O sea, esto ya no es un hospicio, esto ya no es un asilo, esto es voluntario para mejorar la calidad de vida de la persona que cuida y de la persona cuidada. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, lo que yo quisiera que supiéramos es que cada vez va a ser más importante que nosotros podamos detectar estos síntomas atípicos, especialmente cuando somos parte del servicio de salud, porque con sospechar podemos nosotros decir, una evaluación, no pasa nada, oiga, su familiar se ve así, creo que la fisioterapia no está funcionando porque él no quiere hacerlo, porque cada vez que lo muevo dice que hay dolor, ¿no? Pero tiene su tratamiento para el dolor. O sea, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Tal vez él tiene ansiedad, ella tiene depresión. Entonces, lo mandamos directo al psiquiatra, al geriatra, donde ustedes tengan la mejor confianza, porque es importante tener a alguien de confianza, ¿verdad? No todos los psiquiatras son iguales, no todos los geriatras son iguales. Entonces, con el hecho de sospechar de ellos, con el hecho de conocer algunos de los síntomas atípicos, ya estamos dando un paso adelante para mejorar la calidad de vida. Recuerden que la calidad de vida en la persona mayor se vuelve lo más importante definitivamente. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto. Diga. Con relación a cómo poder definir el mejor lugar, hablando de las estancias o de las casas de reposo, porque pues finalmente no tenemos un criterio para decidir claro. Dónde o cómo la evalúo, si no quieras compartir. Claro, mire, esto no es un proceso sencillo.
yo he conocido múltiples casas de reposo y ya tengo en las que confío más, ¿no? Y también se hace un vínculo, o sea, las personas que dirigen el lugar y yo hicimos un vínculo de me gustó esta doctora, me gustó este lugar, aquí tratan bien a la gente, veo que la nutrición es adecuada, aceptan mis consejos, prevención de delirium, higiene de sueño, actividades para adultos mayores, actividad física específica para adultos mayores. Entonces se hace como una simbiosis de un lugar que yo dije, me gusta aquí, ¿no? Y poco a poco le voy recomendando yo a pacientes también. Ahora, la mayoría de las casas de reposo tienen visitas, ¿sí? Entonces voy, visito el lugar, me da confianza, me gustó cómo los cuidadores están tratando a las personas, veo a la gente activa, no las veo todos así. Hubo una vez, todos sin hablar, sentados alrededor de una mesa, inconscientes, algunos dormidos, todos estaban sobremedicados, o aparentaba eso, ¿no? Porque el personal era poco en ese lugar, por ejemplo, y no podían, obviamente había una desproporción en la cantidad de cuidadores y la cantidad de personas que estaban ahí. Entonces, probablemente esos lugares no son los más adecuados, ¿no? Uno tiene que conocer, no hay más. Y la verdad es que en Ciudad de México hay una cantidad enorme de lugares. Yo siempre recomiendo que sea uno cercano al domicilio de la persona que está encargada, porque pues así visitarlo, aunque sea una vez por semana, es mucho más sencillo. Si tengo que ir una hora al lugar, pues probablemente piense mucho en irlo a visitar y eso puede tener la sensación también de abandono en la persona que está ahí. Entonces, sí es un proceso. Cada quien va agarrando como sus lugares de confianza. Yo ya tengo varios, pero es una cuestión de conocerlos y tienen precios diferentes también entre ellos. Entonces es muy importante que tampoco se quiebre la economía de la familia al momento de hacer estos cambios. Porque pues, sí, ok, sí, está muy bonito, pero se lleva más de la mitad de mi salario mensual, entonces ese no es el adecuado. ¿Okay? No es para que se quiebre la economía, hay que buscar el adecuado. De hecho, ya hay muchos que fueron casas y ahora son lugares de cuidados crónicos, muy familiares, muy bonitos. Tal vez no son así como, no fueron hechos para hacer un asilo, una casa de cuidados crónicos, pero sí son muy familiares, muy adecuados, hay personal adecuado, está adaptado de manera adecuada para las personas mayores. Eso es lo que tenemos que buscar. Y obviamente que a nosotros nos guste, nos dé confianza, decir, aquí voy a dejar a mi mami porque sí me gustó, ¿no? ¿Algo más? Yo tengo una. Sí. Primero, me gustó mucho la presentación, estuvo muy didáctica. Y yo, por ejemplo, tengo una persona adulta mayor, de 80 años, y está como iniciando este proceso que mencionan. Oye, es que me movieron mi lugar, mi dinero, oye, si se robaron los cuchillos, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Oye, es que hay que cuidar la mesa, o sea, cosas propias como de ella, ¿no? Entonces, justo el punto es que no reconoce que mi tía como el proceso en el que está empezando. Ya. ¿Cómo poder introducir a esta persona o a los adultos mayores para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues ya estás en la edad, hay que ir con el doctor, hay que ir con el pediatra, entonces, porque a veces como que se niega uno, ¿no? Sí, el viejito necio, ¿no? Bueno, sí, no, entiendo, mira, eso es algo muy común. De hecho, una característica del deterioro cognitivo por enfermedad de Alzheimer se llama anosognosia, que es la falta de conocimiento de nuestro problema. O sea, ella probablemente no cree que tenga ningún problema, ¿no? No es que se niegue, sino que realmente en su cabeza probablemente ella no tiene ningún problema. Entonces lo que yo les recomiendo es, tía, te toca tu valoración anual, esta ocasión, porque ya tienes 80 años, va a ser con un geriatra, y entonces empezamos con eso, ¿no? Es un chequeo de salud, y pues realmente sí lo es. La verdad es que la geriatría tiene un concepto de medicina integral, o sea, todo, social, cognitivo, físico, ¿no? Metabólico, mental, todo viene espiritual. La tarea del geriatra es
conocer totalmente al paciente y derivar cuando es necesario. Entonces, podemos iniciar para que no se sienta como una agresión de que ya tienes problemas mentales, te voy a llevar al geriatra. No, es más bien, ya vamos a la valoración anual, vamos a ver qué nos dice el geriatra y de ahí empezamos un proceso, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser mucho más aceptado, ¿no? por la familia. Ok, gracias. Bueno, perfecto. Si no tienen más dudas, pues les agradezco mucho su atención y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues este aspecto de la vida del adulto mayor nos ha tocado visualizarlo desde nuestra visita a las casas, ¿no? Hemos visitado los domicilios de los pacientes. Hay quienes tienen esa oportunidad de que las familias convierten totalmente el domicilio ya prácticamente en una habitación de hospital. Con toda la distribución, con todos los cuidados, pero también hemos estado en domicilios donde toda la familia ya son adultos mayores, ¿no? Y el que está con muletas le ayuda al de la silla de ruedas y entre ambos al que está postrado en la cama. Entonces, realmente nos damos cuenta de una serie de situaciones tan diversas, pero a la vez sin información al respecto, ¿no? Entonces, así como hemos volcado toda una infraestructura en torno, por ejemplo, a los niños, ¿sí? Cuando vamos a tener un bebé, nos preocupamos por, bueno, cómo va a estar su espacio, cómo va a estar en la escuela que vamos a elegir, cómo quiero que sea el ambiente en el que se desenvuelva. Me doy cuenta, o una conclusión de mi parte, es que de igual manera tenemos que volcarnos y destinar esa visión hacia qué va a pasar alrededor de nuestro adulto mayor. En las casas de reposo, en estas instancias donde llegan los adultos mayores, tanto de día como están de manera permanente, salen los fines de semana, también hemos tenido una gama de experiencias impresionantes, desde lugares con religiosas, que son muy amorosas, que vemos la limpieza del lugar, que no nos da ninguna muestra de descuido, conocen a cada uno de los pacientes por su nombre, les hablan con cariño y nos dan referencias además del paciente, ¿no? A ver, con este paciente sí vas a tener problema porque es muy agresivo, porque no deja que le hagan, porque, ¿no? Y para nosotros ayuda muchísimo todas esas referencias. Pero de igual manera tenemos el otro extremo, donde hay lugares que definitivamente nos impacta la poca higiene que hay, el ambiente pues es muy incómodo, hay 3, 4 personas dentro de una misma habitación y realmente pues nos hace llevar a pensar, bueno, ¿cuáles son las alertas con las que la familia debe de identificar? Porque muchas veces el día de la visita o el día que salen, pues todo está lindo, todo está perfecto, todo está como lo prometieron, pero el día con día en la vida del adulto mayor en estas casas no necesariamente tiene que ser ese. Entonces, para nosotros sí son focos de alerta, estamos muy al pendiente de cómo te fue con tu paciente, con las enfermeras, con los técnicos, con los médicos que acuden a hacer los estudios. ¿Cómo está tu paciente? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Tienes alguna recomendación? Y sí, definitivamente ha habido ocasiones donde, además de nuestros reportes, pues nos permitimos una cercanía mayor con los directores de las casas de reposo y aceptan definitivamente estas recomendaciones.
Entonces, pues bueno, muchas gracias, doctora Alejandra. ¿Tienen unas preguntas Sí, en YouTube? sí, Pregunta, voy a leer el comentario. sí. Es de Pedro Hernández. Una idea muy arraigada es que el mejor lugar para la persona es su hogar, que ahí estará cómodo y cuidando en confianza, teniendo los cuidados de las personas que lo apoyen. ¿Y cuáles serían las ventajas? La pregunta es, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas de las dos alternativas? Es decir, de ir como a un lugar al cuidado. Ya. No sé si quieres No. escuchar Sí, claro. Sí. Por experiencia, la gente siempre quiere mantenerse en su casa, ¿no? En su hogar, usualmente tienen tiempo viviendo ahí, es algo cómodo para ellos y eso sí depende mucho de la capacidad de la familia. Si la persona ya no puede ser independiente, pues hay dos alternativas. O la familia se muda, o sea, la familia cuidadora o los cuidadores, tal vez no sea una familia, se mudan con la persona tiene que aceptar tener compañía, es muy importante, ¿no? Y si ellos se van a encargar de eso, tal vez con el apoyo de algún cuidador, ¿no? Durante algunas horas en el día para que le puedan poner atención, pues definitivamente es emocionalmente más sencillo para las personas mayores, ¿no? Que se quedan en su casa, en su lugar conocido, donde se sienten cómodos. Aparte, muchas veces tienen amistades de años como vecinos. Entonces, sí es conveniente. Tengo pacientes que sus familiares no los pueden cuidar porque son personas muy activas, entonces tienen 2 cuidadores o 3, ¿no? Uno nocturno, uno de día y el de los fines de semana, por ejemplo. Entonces, esa sí es una opción. Claro que muy probablemente es más caro, ¿no? La ventaja de las casas de cuidados crónicos muchas veces es, hay nuevas amistades, porque usualmente son personas que están más o menos en la misma situación, entonces se puede empatizar, nunca están solos, ¿sí? Nunca están solos. Siempre hay cuidadores. Obviamente es más fácil que pues vaya, por ejemplo, tengo una casa de cuidados crónicos que tiene tanatología. Una vez a la semana va una tanatóloga a ver a los pacientes. Todos los días va algún grupo de apoyo para manualidades, canto, etcétera. Entonces, todos los días tienen algo. Y hacer eso adentro de un domicilio donde, pues, obviamente no va a estar con 2 o 3 personas mayores, o sea, es ella y sus cuidadores, ¿no? Y si los hijos vienen el fin de semana, perfecto. Entonces, es una ventaja de que pues es más fácil llevar un fisioterapeuta, un psicólogo, un tanatólogo, alguien de manualidades, alguien de canto, etcétera, cuando tienes 10, 12 personas, 20 personas adentro de una sola casa, ¿no? Entonces, sí hay ventajas y pues, o sea, probablemente se pierdan amistades que tenían de hace tiempo cerca de su domicilio, pero también vamos a crear nuevas amistades. Ahora, el proceso de adaptación no siempre es sencillo. Yo les doy de 3 a 6 meses a mis pacientes sin deterioro cognitivo. A veces las personas con deterioro cognitivo tienen más dificultad para adaptarse a este tipo de situaciones, pero yo creo que sí hay ventajas y desventajas en mantenerse en su propia casa y salir a una casa de cuidados crónicos. Espero que eso haya respondido la pregunta. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, ya es, por el momento son todas. Perfecto. Listo. Pues bueno, hablar del adulto mayor tal vez resulte muy amplio y hablar de ginecología en el adulto mayor también puede sonar como qué necesidad hay del área de ginecología en el adulto mayor, ¿cierto? Pues bueno, la doctora Tere Guerrero nos acompaña el día de hoy, ella es ginecóloga y ella nos va a hablar de esta correlación entre las etapas y las opciones que hay en ciertos padecimientos para poder mejorar la calidad de vida. Sí.
relativamente nuevo, pero pues que es una de las principales causas de consulta en pacientes adultas mayores, ¿no? Entonces creo que es algo interesante que tenemos que conocer y sobre todo saber las opciones de tratamiento, ¿no? El que sepan que hay ya muchísimas opciones que podemos dar a nuestros pacientes. Si no es una cosa, ya estamos. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome genitourinario de la menopausia. Tal vez para quienes no son ginecólogos, el término inclusive hasta suene un poco nuevo, ¿no? Porque es un término relativamente nuevo que se acuñó en el año 2011. Entonces, es relativamente nuevo este concepto. Obviamente todos, ahorita que hablemos del síndrome genitourinario, pues todos vamos a saber de qué se trata. Le damos la que sigue, por favor. Bueno, yo siempre les digo, me gusta empezar esta plática diciéndoles que, bueno, tenemos ahora esta corriente anti-aging, ¿no? Nadie quiere envejecer, todos nos queremos ver de 30 años aunque tengamos 80, y bueno, hay todo un boom de tratamientos anti-edad y para que nos veamos súper jóvenes y que la piel se nos vea muy bonita y demás, ¿no? Y creo que todas las mujeres que están atravesando la etapa de posmenopausia, pues están muy interesadas en este tipo de cambios para bien, ¿no? O sea, es decir, para verse bien. Sin embargo, a veces muchos síntomas están escondidos y eso lo veo yo en la consulta. Pacientes que pues tienen que usar pañal, ¿verdad? Porque si no, no pueden salir a la calle. Pacientes pues que se sienten incómodas, tienen molestias vaginales, ya no digamos la vida sexual, pues esa ya fue, ¿verdad? Porque ya hay dolor, molestia, ya no hay deseo sexual, entonces bueno, ya muchas pacientes luego me dicen, no doctora, es que yo ya estoy en otra época de la vida en la que pues yo ya mejor no tengo relaciones, es más, ya hasta le dije a mi marido que se busque otra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empiezan todos estos cambios que para la mujer sí son importantes, ¿no? Que a lo mejor no lo externan o aparentemente puede estar todo bien, pero pues que ya en la consulta empezamos a abordar muchos síntomas. ¿Sí? Hay que saber que nuestra población, y bueno, no es ningún secreto, pues está cambiando. Debemos de saber que nuestra esperanza de vida está creciendo mucho, no solamente cada vez va a haber más adultos mayores, sino que vamos a vivir más años. Eso es algo que yo siempre pongo a reflexionar a mis pacientes en la consulta,
Porque les digo, bueno, ahorita tienes a lo mejor 45, 50 años, ¿no? Y tu esperanza de vida seguramente va a ser por arriba de los 80 años. Entonces, ¿cómo quieres vivir esos 30 o 40 años que te quedan de vida? ¿Con qué calidad de vida, no? Porque los vamos a llevar. Y creo que ahora los médicos tenemos que voltear a ver la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la esperanza de vida ya va creciendo y va avanzando. Y bueno, se espera que actualmente pues tenemos aproximadamente 14 millones de mujeres de 50 años y más. En México, la edad promedio de la menopausia es más o menos entre los 48 y los 52 años, ¿sí? Aproximadamente. Y bueno, sabemos que si vemos una gráfica no tan lejana, 2003, yo en 2003 ya estaba estudiando medicina, en el 2003 pues ya la pirámide poblacional a contra la vemos ahorita, pues vemos un cambio muy interesante en la población, sobre todo en la población de las mujeres, ¿no? Adultas mayores, cada vez vamos a tener más. Veamos la acción. Y bueno, ¿cuál es el impacto de estos síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia? Pues bueno, es un impacto bien importante, ¿sí? Hasta un 80% de las mujeres que tienen síndrome genitourinario van a tener un impacto negativo en la calidad de vida. Hay una disminución en la autoestima, hay efectos negativos en la pareja, hay un efecto negativo en la vida sexual, la mujer se siente menos atractiva, se siente incómoda. Entonces, todo este cambio que se da con la menopausia, pues sí es importante abordarlo e identificarlo en nuestras pacientes. Como les decía, el síndrome genitourinario de la menopausia es lo que vino a reemplazar el término anterior que era, el término anterior que era atrofia vaginal, ¿no? O vaginitis atrófica, que era lo que más utilizábamos en medicina, para referirnos a las pacientes pues, que tienen cambios a nivel genital. Bueno, a partir de 2011 la NAMS acapara todos estos signos y síntomas y hace un término específico de síndrome genitourinario de la menopausia. Y bueno, ¿cuáles son estos síntomas? Esto es bien importante porque es súper frecuente que nos lleguen a la consulta, en mi caso ginecología, que nos lleguen pacientes adultas mayores de, doctora, es que yo siempre tengo infección, siempre. A cada rato me estoy poniendo óvulos y siempre tengo infección. Doctora, es que yo siempre tengo comezón, es que siempre tengo ardor, es que ya no tengo relaciones porque me duele, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas que podemos observar en las mujeres? Sequedad vaginal, ¿sí? Que muchas lo interpretan como picazón o comezón. Hay disminución de la lubricación y dolor al tener relaciones sexuales. De ahí que muchas mujeres pues ya deciden mejor ya no tener actividad sexual. Hay irritación, ardor a nivel de la vulva, que es lo que también muy frecuentemente las mujeres asocian con que tienen infección. Y pues actualmente hay muchos tratamientos que compran en la farmacia, ¿no? Van y se compran sus óvulos en la farmacia y es súper frecuente que la paciente me dice, no, doctora, yo me los pongo y no me sirven para nada. Hay molestias urinarias. Principalmente vamos a ver síntomas de tipo urgencia, ¿no? O sea, tengo que ir a orinar ahorita porque si no, no llego. En las noches las pacientes se levantan a orinar 1, 2, 3, 5 veces porque son síntomas principalmente irritativos. También va de la mano, ahí sí, que tengan infecciones urinarias de repetición. Es muy frecuente en nuestras mujeres adultas mayores, sobre todo si tienen alguna patología de base, ¿no? Que puedan tener infecciones urinarias frecuentes. Que también a veces ocurre que tienen todos los síntomas de una infección urinaria, sin embargo, le mandamos a hacer un cultivo y sale negativo, ¿no? Y la paciente frustrada nos dice, doctora, pero es que ya me hicieron estudios, ya me hicieron cultivo y no salió infección. Y pues obviamente va de la mano de una disminución del deseo sexual, ¿no? Ya empiezan a tener una disfunción sexual. ¿Qué vemos nosotros en la consulta como médicos? Pues vemos que la paciente, si tiene una disminución de las secreciones vaginales, cambia la anatomía de la vagina. Recordemos que la vagina, yo les digo a mis pacientes, es como un calcetín que está remangado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene la capacidad de expandirse para dejar pasar un bebé, ¿no? Puede pasar un bebé de 4 kilos por ahí sin problema y la vagina pues regresa a su tamaño normal. Pero con el paso del tiempo, este tejido se va acartonando, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo en el consultorio como si fuera una hoja de papel, ¿sí? La pared vaginal se va adelgazando, se va secando y eso pues hace que sea menos flexible. Empezamos a ver cambios anatómicos, empieza a haber palidez de las mucosas. ¿Por qué? Pues porque las mucosas empiezan a perder irrigación. Cuando llegamos a la menopausia, ya no producimos estrógenos
esta disminución de estrógenos en el cuerpo hace que esta microcirculación, sobre todo a nivel genital, disminuya muchísimo, ¿no? Es por eso que pues ya vemos una vagina seca, pálida, ¿verdad? Acartonada, y empieza a haber también disminución del glande del clítoris. A veces queda muy expuesto, queda muy sensible y por eso también tienen muchas molestias las mujeres. Y pues justamente son pacientes que a veces ya ni quieren ir a hacerse una exploración ginecológica, son pacientes que ya tienen miedo de ir a hacerse un Papá Nicolau. ¿Por qué? Pues porque si van, saben que les va a doler, les va a arder. Hay pacientes que hasta sangran, ¿sí? Cuando desafortunadamente hay muchísimas sequedad vaginal, puede haber inclusive pequeñas lesiones y por supuesto pueden llegar a tener sangrado. Si viéramos un corte de la pared vaginal, veríamos que a lo largo de la vida pues sufre muchas modificaciones, ¿sí? En la edad fértil, si se fijan, pues la vagina es muy gruesa, como les decía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el canal vaginal está diseñado para dejar pasar por ahí un bebé. Entonces, en la menopausia, esta vagina se adelgaza. Y no solamente hay un adelgazamiento de la vagina tiene un pH ácido, ¿sí? Debe de ser ácido. ¿Por qué? Porque ese pH ácido es lo que nos da una protección contra las infecciones. Yo les digo siempre a mis pacientes en la consulta, la vagina no es estéril, no es un terreno estéril, tiene ahí algunos bichitos que viven y que deben de estar ahí y que son los que mantienen este equilibrio en lo que es la zona genital. Pero al llegar a la menopausia hay un cambio en el pH vaginal y este cambio del pH lo que hace es que vengan otras bacterias que normalmente no viven ahí y entonces sí pueden ser la causa de infecciones o de que empecemos a tener todos estos síntomas genitourinarios. Más o menos así es como ocurre el síndrome genitourinario, ¿no? Lo primero que ocurre en las mujeres, debemos de saberlo, ¿verdad? Que si bien la menopausia nos llega entre los 48 y los 52, los cambios hormonales se presentan muchos años antes, ¿no? Más o menos después de los 35, ni modo, así es, empezamos a tener disminución hormonal, pero una de las últimas hormonas que se bajan en la mujer, pues es el estrógeno. Un síntoma muy marcado de una mujer que ya está perdiendo estrógeno, pues son los bochornos, ¿no? Empieza a haber bochornos, empieza a sequedad vaginal, sequedad mucosa, y esta sequedad, esta disminución de estrógenos hace que empiece a haber cambios atróficos, los que les decía, adelgazamiento, el tejido se vuelve seco, rígido, ¿sí? Y esto hace que disminuyan unas células que se llaman células superficiales, que son parte del tejido vaginal. Esas celulitas son bien importantes porque cuando somos jóvenes producen algo que se llama glucógeno y esto le da de comer a los lactobacilos, a los bichitos buenos que están ahí en la vagina. Cuando ocurre ya en la menopausia que ya no producimos suficiente glucógeno y ya no hay suficientes lactobacilos, entonces disminuye este ácido láctico y el pH cambia. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos cambios que se ocurren en la menopausia van a dar como resultado alteraciones de la flora vaginal y el famoso síndrome genitourinario, ¿no? Esto es bien importante, ¿por qué? Porque es súper frecuente que nos lleguen a la consulta y yo creo que llegan más a la consulta médica en general pacientes que dicen, doctora, es que traigo infección, doctora, es que traigo comezón. Y claro, si la paciente me refiere que trae comezón y ardor, pues lo lógico es darle unos óvulos, darle una crema, pero ¿qué pasa? La paciente regresa a las 2 semanas y dice, doctora, no me sirvió para nada, ¿no? Es por eso, debemos de recordar que en la etapa de la posmenopausia, pues vamos a tener todos estos cambios. Y recordar también, pues que cada vez vamos a tener más pacientes con estos síntomas. Veamos aquí. Esta prevalencia, vean, es de un artículo europeo, y aquí nos decían que tenían un 50% de mujeres en posmenopausia que podían tener el síndrome genitourinario. Se hizo un estudio en Latinoamérica y vieron que también, o sea, el 50% de las mujeres podían llegar a tener un síndrome genitourinario. Pero vean esto, el 70% o más de las mujeres no consultan a su ginecólogo por estos síntomas, ¿no? Esto es bien interesante porque dices, bueno, no es como que le pase a una de cada 1000 mujeres, no, es frecuente. O sea, después de la menopausia prácticamente la mitad de las mujeres van a tener síntomas genitourinarios y de hecho a más edad va a ser más frecuente, va a ser dificilísimo que yo encuentre una paciente de 70 años y que no tenga ninguno de estos síntomas, ¿no? Veámoslo así. Pero ahora, bueno, viene la pregunta, ¿por qué las mujeres no consultan al ginecólogo? ¿Y por qué a veces muchos colegas médicos no les refieren al ginecólogo, no les dan un tratamiento? Aquí hay muchos factores, ¿no?
Uno, pues vivimos en una sociedad en la que todavía culturalmente está mal hablar de sexualidad, hablar de salud vaginal, o sea, todavía hay como muchos tabúes. Afortunadamente es algo que va desapareciendo, pero pues es algo con lo que todavía tenemos que lidiar, ¿no? Si bien vivimos a lo mejor aquí en Ciudad de México, no lo vemos tanto, hay otras áreas del país en las cuales pues las mujeres a veces no pueden ir al ginecólogo, ¿no? O sea, ¿por qué van a ir al ginecólogo? El miedo a las hormonas que nos han metido por muchísimos años, que bueno, ese es tema de otra plática, pero desafortunadamente tenemos una historia de miedo a las hormonas que viene de un artículo, y esto me gusta mucho platicarlo con las pacientes. ¿De dónde salió esta hormonofobia? ¿De dónde salió este miedo? Porque de pronto llegan las pacientes y me dicen, no, doctora, no me va a dar hormonas porque las hormonas dan cáncer, ¿no? Hormonas no. ¿Y de dónde salió esta idea de hormonas igual a cáncer? Pues bueno, tristemente hubo por ahí un artículo que se hizo un estudio de investigación en los 2000 en el cual pues fue un estudio mal elaborado, que ahora ya salió la aclaración de ese artículo, el famoso WHI, en el cual tomaron un grupo de pacientes, se les dieron tratamientos hormonales y después de unos años este estudio se suspende porque encuentran un aumento de casos de cáncer de mama. Ya cuando analizan todos estos resultados, pues se dan cuenta que el estudio en realidad no estuvo tan bien estructurado, que el tipo de población de pacientes que se tomaron no eran las correctas y tristemente ahora, más de 20 años después, venimos arrastrando todavía este temor a las hormonas que ya ahora en todos los congresos de ginecología nos insisten y nos insisten y nos insisten en promover el tratamiento hormonal. ¿Por qué? Pues porque es un tratamiento que si está bien indicado no le va a causar ningún problema a nuestras pacientes. Doctor Google, por supuesto, ¿verdad? O sea, ahora ya es nuestro peor enemigo, doctor Wikipedia, doctor TikTok, porque bueno, ahora la paciente va y busca allá primero, ¿no? Y por supuesto la pena, ¿verdad? A veces la paciente le da pena, a veces le da pena decir, pues, que se hace pipí o que tiene molestias vaginales, etcétera. Entonces, son nuestros principales obstáculos para que las pacientes lleguen a la consulta. Como les digo a mis pacientes, lo primero que hacen es irse a Google, a YouTube, a TikTok y a buscar, ¿no? Y bueno, remedios ahí hay, bueno, todos los que se quieran imaginar, ¿no? Pero, pues bueno, realmente tenemos ya muchos tratamientos en la consulta ginecológica que podemos ofrecer a nuestras pacientes para quitar todos esos síntomas. Ya las guías de ginecología, pues bueno, realmente ya nos dan mucha información acerca de qué podemos hacer en estas pacientes. Y hay ya muchos protocolos de tratamiento. Ya el Colegio Mexicano de Ginecología ya tiene su propia guía, el Colegio Americano, la Sociedad Española. Entonces ya tenemos mucha información y mucha evidencia que los tratamientos que ahorita les voy a mencionar se pueden hacer y que realmente van a tener una mejoría impresionante. ¿Cuáles van a ser las opciones de tratamiento? Pues bueno, obviamente vamos a ir desde la más sencilla hasta las que ya son las más nuevas que tenemos actualmente. Lo primero que siempre le recomendamos a nuestras pacientes es los cambios en el estilo de vida, ¿no? Dejar de fumar, en el caso de las mujeres, sobre todo aquellas mujeres que están entrando a la etapa de menopausia, el tabaquismo pues aumenta el metabolismo del estrógeno. Yo les digo a mis pacientes, las mujeres que fuman siempre se van a arrugar más, ¿verdad? Ahora sí que hablando de cuidar la piel y todo, el tabaco pues acelera este metabolismo del estrógeno, entonces por eso las mujeres, las que fuman, por ejemplo, tienen el famoso código de barras, ¿no? Estas arruguitas aquí, es muy característico. ¿Por qué? Pues porque hay pérdida de los estrógenos. Es importante dejar de fumar, pero por otros beneficios. La dieta y el ejercicio es importante, sobre todo porque, bueno, una persona que hace ejercicio va a tener un mejor metabolismo, va a disminuir su riesgo cardiovascular y por lo tanto va a tener una mejor circulación. Hablábamos hace ratito, ¿no? Acerca de cómo en la menopausia, pues estos vasitos pequeñitos del área genital empiezan a dejar de irrigar esa zona y hay más cambios y más atrofia. Y esto es bien importante, contrario a lo que pensaríamos, ¿verdad? Que la paciente luego suspende la actividad sexual. Hay que decirle que debe continuar con su actividad sexual. Obviamente le vamos a ayudar, ¿no? Yo, si tengo una paciente que tiene atrofia y tiene dolor, pues no le voy a decir, ay señora, no, sigan teniendo relaciones porque no va a querer, ¿verdad? O sea, no me va a hacer caso. Pero es importante explicarles que el continuar con esta actividad sexual sí mejora la elasticidad de los tejidos, mejora la lubricación vaginal.
La terapia de reemplazo hormonal, que como les digo está muy satanizada, ¿verdad? Tristemente, inclusive me da risa porque de pronto me llegan chavitas de 18 años a la consulta y me dicen, no doctora, no me vayas a dar hormonas porque son malísimas, ¿no? Malísimas. Yo les digo, bueno, tú todavía ni nacías cuando salió ese artículo, ¿no? Ya es un paradigma que ya se va metiendo en la cabeza de la gente y que cuando a veces les pregunto, bueno, ¿y dónde leíste eso? No, lo escuché, ¿no? Pero bueno, ahora sabemos que la terapia de reemplazo hormonal bien indicada es segura, nos disminuye nuestro riesgo cardiovascular, disminuye el riesgo de infartos, ¿sí? Disminuye la descalcificación, tenemos menos riesgo de presentar osteoporosis, entonces tiene muchos beneficios. En el síndrome genitourinario nos va a ayudar como un complemento, por ejemplo, para la paciente que tiene bochornos, ¿verdad? Esa es otra cosa que en la escuela nos dijeron que los bochornos pues solamente duraban 2 años, ¿no? O 3 en la etapa de perimenopausia, pero tenemos pacientes de 60 o más de 60 años que siguen con bochornos y entonces, bueno, ¿qué pasó? Esa paciente no leyó el libro, ¿verdad? Entonces, hay que enfatizar que todos los tratamientos deben ser individualizados porque tenemos mujeres, vuelvo a lo mismo, antes era difícil que nos llegaran mujeres de sus 70 o 80 años. Ahora es muy frecuente que lleguen a la consulta y son mujeres productivas, son mujeres que siguen trabajando o que siguen teniendo un estilo de vida activo. Entonces, por supuesto que tenemos que ofrecerles un tratamiento. Como tal, la terapia de reemplazo hormonal por sí sola no mejora los síntomas vaginales al 100%, pero sí, por supuesto que la podemos utilizar. Tenemos actualmente ya en el mercado muchos hidratantes vaginales y lubricantes que pues ya en los últimos años inclusive ya son de venta libre, las pacientes muchas de ellas ya los ubican y van ellas solitas a comprarlos. Lo importante de los lubricantes y los hidratantes vaginales pues es que tengan todas las características que nos pide la OMS, que es una osmolaridad específica, que no tenga parabenos. Los parabenos es una sustancia que se llaman disruptores endocrinos. En nuestro medio ambiente pues tenemos un montón de sustancias químicas a las que podemos estar expuestos y pueden llegar a tener una acción similar a algunas hormonas en el cuerpo. En el caso de los parabenos los escuchamos mucho en el shampoo, en las cremas hidratantes, etcétera. Entonces, en este caso, como es un producto que va directo a una mucosa, en este caso la vagina, pues tienen que ser productos que no tengan parabenos y que tengan un pH ácido. Recordando lo que les mencionaba hace ratito, que la vagina normalmente debe tener un pH ácido, pues estos productos deben de ser igual. Esto es importante porque a veces cuando se lo indicamos a una paciente, los primeros días dice, ay doctora, me arde. Sí, claro, porque tenemos un pH alcalino, de pronto le pongo un pH ácido y puede tener una reacción, pero esto es pasajero. Al cabo del uso de estos hidratantes se van sintiendo mucho mejor. El ácido hialurónico, que bueno, lo han escuchado seguramente porque todas las artistas que andan acá con su boca de Angelina Jolie, ¿verdad? Y el pomolazo, pues bueno, el ácido hialurónico es una sustancia que todos producimos, ¿verdad? Y que tiene la capacidad de captar agua a las células. En medicina estética, pues justamente se usa mucho ahora para rellenar labios, para que nos marquen el pómulo. Las cremas, por ejemplo, todas las cremas antiedad ahora dicen con ácido hialurónico, es por esta capacidad que tiene el ácido hialurónico. Y bueno, actualmente tenemos productos, cremas vaginales que tienen ácido hialurónico y que han demostrado una increíble mejoría en nuestras pacientes. De hecho, pues la usamos ahora como la primera línea de tratamiento. Cuando nuestra paciente nos dice que tiene comezón, ardor, pues lo podemos utilizar así casi en el momento de que llega a la consulta. Los estrógenos locales, las cremas con estrógeno, ¿no? Volviendo al miedo de las hormonas. Hay pacientes que de pronto dicen, no, es que me dijeron que yo no podía usar nada de hormonas porque dan cáncer, porque me pueden hacer daño. Los estrógenos locales, el famoso Premarin, hay muchísimas marcas, pero bueno, ese es como el que mucha gente ubica. Estos estrógenos, pues realmente sabemos que son completamente seguros. En primer lugar, porque es una dosis muy baja. El segundo, porque solamente la absorción que tienen es o sea, solamente van a actuar a nivel vaginal. Y entonces, la verdad es que son uno de los mejores tratamientos que a la fecha seguimos teniendo, ¿sí? Inclusive, sabemos que la principal causa de que a veces no lo utilicemos, pues es la dificultad de aceptación por parte tanto del médico, porque a veces hay colegas pues, que justamente tienen todavía esta idea del WHI de hace 20 años, o por parte de la paciente, que a veces no los acepta. Pero realmente sabemos que son completamente seguros.
Hay otros medicamentos como este que se llama Femifeno. Este no lo tenemos en México, algún día lo tendremos, que lo que hace es mejorar justamente los síntomas vaginales de las pacientes. Este actúa como si fuera similar al efecto de unas hormonas, lo llamamos como un modulador selectivo de receptores de estrógeno, ¿no? Pero en español eso significa que es un medicamento que ayuda a nivel de las hormonas a regularlas, ¿no? Es decir, puede simular la acción de algunas hormonas. La prasterona, que es la DHA, esa sí la tenemos en México, se vende en cápsulas, tomado. La DHA, la de hidropiandrosterona, esta les digo a mis pacientes que es como la abuelita de las otras hormonas, ¿no? Es una hormona precursora. Y esta hormona se ha visto en algunos estudios que el tercio externo de la vagina tiene muchísimos receptores para esa hormona, muchísimos. Entonces, cuando aplicamos esta hormona en la vagina, tenemos una mejoría impresionante de los síntomas genitourinarios. Claro, la podemos aplicar tópica, tomada, pero a nivel vaginal nos puede ayudar. En México no la venden como venta libre, pero sí la podemos mandar a hacer en farmacias de compuesto. Yo en mi caso la mando a hacer en mi consultorio en farmacias de compuesto y se aplica a la paciente 2 veces por semana la crema y tiene una mejoría impresionante. Otro de los beneficios que tiene el tratamiento con la de hidropiandrosterona es que mejora el deseo sexual. O sea, no solamente la paciente tiene mejor lubricación, tiene menos síntomas de sequedad vaginal, sino que además sí mejora el deseo sexual. El láser, que ahora pues, es el boom, ¿verdad? Ahora los ginecólogos nos volvimos laserólogos, pero bueno, es porque el láser CO2 en ginecología también es un tratamiento relativamente nuevo, pues nos vino a cambiar muchísimos manejos que teníamos, ¿no? Ahora en nuestro consultorio podemos tener un equipo de láser, que es un equipo que podemos utilizar en nuestra paciente sin necesidad de anestesia, sin llevarlo a un quirófano. El tratamiento con láser para la sequedad vaginal, muchas lo googlean y lo van a encontrar como rejuvenecimiento vaginal, que a mí no me encanta ese término de rejuvenecimiento vaginal porque, bueno, suena como si fuera algo estético y en este caso pues no tiene nada que ver la estética, es algo meramente funcional, ¿no? Y bueno, es un tratamiento seguro, ¿sí? De un efecto duradero, que esto es importante. Ya una vez que hacemos un ciclo de tratamiento de láser, nuestra paciente ya no va a necesitar más que una vez al año ir a hacerse un tratamiento y con eso se van a mantener los efectos del láser. Mejora no solamente el síndrome genitourinario, mejora pacientes con disfunción sexual, mejora la incontinencia urinaria y obviamente se puede combinar con otras terapias, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este tratamiento? Que mi paciente literal llega, se acuesta, le pongo el láser y se va a su casa. No requiere de anestesia, la paciente pues sí va a sentir un poquito de incomodidad, pero es muy tolerable el tratamiento, ¿sí? No hay como tal ninguna contraindicación, esto también porque a veces, si bien quisiéramos, no sé, dar un tratamiento para incontinencia, a veces nuestras pacientes pueden tener patologías que puedan complicar la cirugía, ¿no? O que puedan aumentar el riesgo quirúrgico. En este caso, pues yo tengo pacientes arriba de 70 años que les puedo hacer láser y que no tenemos ninguna contraindicación para hacer. Ya. Sí. Sí, claro. Sí. Esto también es algo que yo sé desde hace mucho tiempo, entonces no sé si hay algo mejor. Uso lo vestir. Pero usualmente no lo uso por más de 2 semanas en mis pacientes. Mejora muchísimo los síntomas, especialmente los irritativos. Pero quería saber por cuánto tiempo. No, forever. Forever. No hay ninguna indicación. Esto es bien importante porque también a veces decimos, híjole, es que ya tiene mucho tiempo mi paciente. No, ya sabemos que el uso de estrógenos locales es permanente. ¿Por qué? Porque también nosotros, dices, me ha pasado, pacientes que dicen, no, doctora, yo estaba muy bien con mi cremita de estrógenos, pero mi médico me dijo que ya no me los pusiera. Y entonces de ahí pues viene justamente esta disminución, justo suspenden otra vez la actividad sexual, aumentan los síntomas irritativos. No hay una indicación para suspenderlos, se usan forever. Y justo volviendo a lo mismo de la esperanza de vida, o sea, antes, y esto es, pues es triste, pero yo les digo, las guías antiguas de la terapia hormonal en la menopausia decían que se utilizaran por un promedio de 5 años, ¿no? Porque eso decían, sí, máximo 5 años, no se te vaya a ocurrir 5 años de un milisegundo porque se te muere tu paciente, ¿no? Casi. Entonces, pero eso era porque también
tomábamos en cuenta una esperanza de vida muy corta. Ahora yo les digo, si yo tengo una paciente, empieza con su menopausia a los 48, le doy 5 años de terapia hormonal, o sea, ¿cómo podría yo a los 53 años decir, no, pues ya, mire, aguante ya, de aquí a los 30 que le quedan de vida, pues ya, mire, ya nada de hormonas, porque pues la guía nomás dice 5 años. Entonces, no, la terapia, en específico los estrógenos locales, no hay contraindicación, se pueden usar forever, y más si la paciente tiene esterectomía, no, o sea, obligadamente se los tiene que poner. Sí, no, y con toda confianza, de verdad, o sea, no tengan el temor de que, híjole, no, déjenselo, como tú lo acabas de decir, mejoran mucho, Sí. pero pues luego es como, pero pues ya no se lo ponga, no, permanente, inclusive lo que pueden hacer, si a veces la paciente mejora con los hidratantes, pues usar hidratantes permanentemente también, ¿verdad? Pero no, doctora, con toda confianza, tú, forever, se los puedes dejar, sí. Y bueno, hablando del láser, como les decía, también lo utilizamos, inclusive hay muchos protocolos de láser, inclusive en mujeres que tuvieron cáncer de mama, ¿no? Que en muchas ocasiones pues no se les puede dar una terapia sistémica, en ellas sí, ¿verdad? A veces hay contraindicación, podemos utilizar el tratamiento con láser. Este es un estudio que se hizo en pacientes con láser CO2, en los cuales pues vimos que después de 3 sesiones, que es lo que se recomienda, 3 sesiones, se hacen una por mes, pues vimos una mejoría significativa de los síntomas, ¿no? Entonces, el láser ahora es una muy buena opción. Obviamente todavía somos pocos los ginecólogos que hacemos láser, pero es un tratamiento muy bueno, de verdad. Yo me gusta mucho el manejo con láser porque es práctico, porque mi paciente mejora de verdad, o sea, entre una sesión y otra la paciente ya me refiere a una mejoría de un 30-40%, y porque pues son resultados que de verdad impactan en su calidad de vida. Y aquí tenemos otras opciones, por ejemplo, en pacientes que tienen justamente antecedentes de cáncer de mama. La guía del Colegio Americano nos dice que podemos utilizar lubricantes, hidratantes. En Estados Unidos hay óvulos de vitamina E, aquí en México no los tenemos, veámoslo así. Y justamente hablando de los estrógenos, están totalmente indicados vía local, inclusive en mujeres que tuvieron cáncer de mama, la prasterona, que es la dihidrotestosterona, el estrógeno, ¿sí? Los estrógenos conjugados, inclusive la testosterona. En México tampoco tenemos testosterona vaginal, pero igual la podemos mandar a hacer a laboratorios de compuesto, y la testosterona, bueno, pues es también lo máximo. Como tal, la única indicación oficial de la testosterona es para mujeres con disfunción sexual, que bueno, yo les digo, realmente, si ya vimos la estadística, pues prácticamente todas nuestras pacientes con síndrome genitourinario van a tener cierto grado de disfunción sexual. Entonces, bueno, realmente lo podemos utilizar. La testosterona también es muy noble, es una hormona que nos ayuda muchísimo. Entonces, pues sí, también está esa otra opción. Y dentro de otros tratamientos, que estos ya son como más regenerativos, tenemos lo que es el plasma rico en plaquetas. Este tratamiento consiste en extraernos sangre, nuestra propia sangre se centrifuga, y el plasma, que es la parte amarillita del tubito de sangre, ese lo extraemos y lo volvemos a aplicar en los tejidos. Este principio del plasma rico en plaquetas nos dice que, bueno, a la hora de centrifugar y capturar todas esas plaquetitas en esa parte del líquido de la sangre, pues tiene muchos factores de regeneración, y donde lo apliquemos, pues va a mejorar, ¿no? Lo usan mucho igual en medicina estética, lo usan los ortopedistas a nivel articular, pero a nivel vaginal puede ayudar a mejorar los síntomas genitales. Hay otros tratamientos que se llaman exosomas, tenemos células madre, o sea, ahora ya hay muchas opciones de tratamiento. Y pues bueno, las conclusiones es eso, este síndrome genitourinario se va a presentar en una gran cantidad de mujeres, está subdiagnosticado, como ya vieron, muy subdiagnosticado, afecta la calidad de vida de las mujeres. Esto es bien frecuente, yo les digo a las pacientes, entre broma y en serio, les digo, cuando van a una fiesta, unos 15 años, lo primero que hacen es buscar el baño, porque pues ya saben que van a tener que salir corriendo. O clásico, que a veces la mamá o la abuelita ya no quiere salir a la plaza, ya no quiere ir al cine. ¿Por qué? Pues porque se está haciendo pipí a cada rato, porque tiene molestias. Entonces, por supuesto que va a afectar la calidad de vida de las mujeres. Ya vimos que hay múltiples tratamientos, y pues bueno, podemos empezar desde algo tan sencillo como hidratantes locales hasta un láser CO2. ¿Listo? Y pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención, y pues si hay alguna pregunta la vamos contestando.
tenemos preguntas, a ver. Ya estoy con el Instagram, pero me parece Algo muy concreto que nos enfrentamos día con día en las pacientes mayores, que como decías ahorita, se quedan en casa y ya no quieren salir o toman la precaución del uso del pañal. Eso es algo real. En nuestro caso en el laboratorio, esto llega a ser una complicación, por ejemplo, para la recolección de las muestras de orina, ¿no? Sí. Esto ya se vuelve una muestra contaminada, no nos permite generar un estudio con las características para dar un reporte confiable. Entonces, estas opciones que nos estás dando, ¿a partir de cuándo debieran considerarse para no llegar a ese momento? Sí. Y por otra parte, quienes ya están en ese momento, ¿qué esperanza o qué pronóstico con estos tratamientos pueden tener de mejoría? Es muy bueno y es buena pregunta. Yo la recomendación siempre es que vayan desde que los síntomas son leves, ¿no? Desde que, ay, como que hay poquita comezón, hay poquita molestia, o ay, tengo ya sequedad vaginal, porque lo podemos resolver con algo tan sencillo como un hidratante, por ejemplo. Sin embargo, no hay un límite de edad, como les digo. O sea, mi paciente, bueno, ahorita la paciente más grande que he tenido que le he hecho láser tenía 78 años, ¿sí? Igual, era una señora que pues es activa, ¿sí? O sea, mentalmente ya está íntegra, ella quiere salir, quiere hacer sus cosas, pero justo decía, es que es muy incómodo el pañal. Y en costo, créanme, yo ya he hecho el cálculo, en costo comprar los pañales contra el tratamiento con láser sale más barato, ¿eh? O sea, de verdad. ¿Por qué? Porque además les digo, el tema de traer el pañal, como tú dices, contamina la muestra, es una humedad que traen ahí todo el tiempo, entonces por supuesto que va a afectar. A la larga eso sí nos causa infecciones vaginales, candidiasis, etcétera, ¿no? Entonces no hay un límite de edad. Obviamente habrá casos en los que sí tengamos que entrar al quirófano, ¿verdad? O sea, que sí definitivamente el caso sea quirúrgico, pero realmente los síntomas de tipo irritativo y las incontinencias en las que el factor no es la vejiga que esté caída, se mejoran mucho con esto. Por eso es importante ir a una valoración y entonces ver cuál puede ser la mejor opción de tratamiento. Pero en la mayoría de los casos podemos resolverlo con esto. Así sean síntomas muy severos o síntomas muy leves, todos se pueden mejorar. Sí. Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, gracias por esta excelente noticia de las opciones que hay para poder prevenir, pero también para poder tratar ya toda una condición, una sintomatología que ahorita todavía es muy secreta, es muy callada. Es importante que pues comuniquemos, mucha gente nos hizo eco en las redes de lo interesada que estaba en escuchar estos temas y bueno, esperamos también poder compartir este material en segmentos, en cápsulas, para que llegue a más personas y vamos a agradecer también a quienes nos están viendo que lo puedan compartir. Listo. Pues ahora vamos a continuar con otra parte también muy importante, que es la parte de rehabilitación. Nos acompaña la fisioterapeuta Ingrid y ella nos va a hablar de qué opciones tiene el adulto mayor. Ella tiene experiencia en esta especialidad con adultos mayores y hay una gama, hay una versatilidad importante de por qué concentrar esta especialidad con ese enfoque. Por favor. Muchas gracias. Buenos días todavía a todos. Yo soy Ingrid Jaimes, soy fisioterapeuta y me he especializado en geriatría y ortopedia. Tengo un 80% de pacientes geriátricos y el otro tanto de pacientes en general de ortopedia. Desde que yo estuve en prácticas, me ha gustado mucho atender a los pacientes mayores o a los adultos mayores y sobre todo me gusta mucho atender a los pacientes que tienen alguna deficiencia mental o neurológica. Es muy importante que
sepamos muchas cosas en estos momentos, porque no estamos siendo bien informados como sociedad general aquí en México sobre el adulto mayor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los pacientes que están en cama, los pacientes que ya están postrados en una cama y por qué es que llegaron ahí. Las causas principales son la fragilidad. La fragilidad en un adulto nos genera caídas. Una caída nos puede generar fracturas y la fractura más importante en un adulto mayor es la fractura de cadera. También la artritis nos puede llevar a estar en cama. Las enfermedades crónicas también como el POC, osteoporosis, insuficiencia cardíaca. Y otras también muy importantes son el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo incluye enfermedades como Alzheimer, enfermedades como demencia y trastornos del estado de ánimo. Trastornos como los que ya nos había mencionado la doctora, que son ansiedad y depresión. Es muy importante para el adulto mayor la red de apoyo. En el caso de la fisioterapia, si no contamos con una red de apoyo, el trabajo se viene abajo. En fisioterapia, el mayor resultado para un adulto mayor es que los pacientes hagan los ejercicios o hagan todo lo que nosotros les indicamos. En esta parte, la red de apoyo, como los cuidadores, nos hacen mucho apoyo. Y también el que estemos en comunicación todos los especialistas médicos, enfermeras, cuidadores y en mi caso de fisioterapia. Los pacientes postrados en México, un 5% de la población mexicana tenemos un 5% de pacientes postrados en México. O sea, de todos los pacientes que tenemos en cama, 5% son adultos mayores. La calidad de vida de los pacientes postrados y sus cuidadores en el estado físico, en el estado de fisioterapia geriátrica, es lo que nos ayuda o lo que nos aporta a tener una buena calidad de vida física en cuestión de movimiento, en cuestión muscular y en cuestión de funciones también orgánicas. Si el paciente pierde movimiento, el paciente empieza a tener deficiencias orgánicas. En el 2024, en México, ya la población es del 14% de pacientes geriátricos. Entonces, va subiendo y conforme van pasando los años, pues vamos a ser todavía más personas adultas mayores de 60 años. ¿Por qué es tan importante la atención geriátrica en nuestros adultos? Porque nos va a ayudar a prevenir enfermedades crónicas. Si nuestro adulto tiene actividad, si nuestro adulto tiene movimiento, va a ayudar a que las enfermedades crónicas, no todas, pero muchas, se prevengan. También nos importa el desarrollo de infraestructuras accesibles, es decir, que su casa o su entorno esté adecuado dependiendo la patología del adulto, pero en este caso los pacientes postrados, que esté adecuado a lo que ellos están viviendo. La mayoría de los pacientes postrados que yo visito están en sus casas, no están en un hospital. Entonces, la familia nos apoya a adecuar su cuarto o en general su casa para nosotros poder movilizarlos. Hay pacientes que se pueden movilizar y hay pacientes postrados que incluso con fisioterapia podemos ayudar a levantarlos, a hacer ejercicios, pero no todos. Hay que promover el envejecimiento activo. Para evitar que un paciente quede postrado, tiene que moverse. El movimiento es una parte fundamental de los seres humanos en cualquier edad. O sea, nos tenemos que mover sí o sí para evitar que tengamos una mala calidad de vida y sobre todo que la probabilidad de vida va cada vez ascendiendo más. Entonces, si queremos llegar a ser unos adultos, pues, jóvenes, unos adultos con mucha fuerza, con vitalidad, con movimiento,
necesitamos promover la actividad física desde jóvenes, desde niños y no perderla. Y hay que tener inclusión social. La inclusión social es muy importante porque cuando los excluimos, ellos empiezan a tener estos trastornos mentales, y un trastorno mental puede llevar a una deficiencia física, o las deficiencias físicas pueden llevar a trastornos mentales. No hay como una regla de que si está mal psicológicamente se vaya a lo físico nada más, sino es de ambas partes. Si está mal físicamente, se lleva a algo psicológico, o puede estar bien físicamente, empezar por lo psicológico e irse a algo físico. Los cuidadores de la tercera edad. La mayor parte de los cuidadores, el 60%, son personas de más de 50 años. O sea que los mismos cuidadores son adultos mayores también. O sea, un adulto mayor tiene un cuidador adulto mayor, generalmente. Y de esos, el 50% de los cuidadores son mujeres. Digo, el 75% son mujeres. O sea que predomina muchísimo que las mujeres siempre son las que ejercen en las familias en general ejercen este papel de cuidadoras de los adultos mayores. Es un porcentaje muy pequeño que los hombres sean cuidadores, y entonces pues se vuelve todavía más complicado. El 40% de los cuidadores tienen depresión y estrés crónico. Así como nuestro adulto mayor que está postrado tiene estrés y depresión, también el cuidador lo empieza a generar. A veces el cuidador no lo tiene, pero ya por toda la situación lo empieza a desarrollar, lo empieza a generar, y entonces ya no tenemos un paciente en fisioterapia o en terapia también psicológica, sino tenemos 2 pacientes y se van sumando dependiendo el entorno. Y bueno, aquí el abordaje terapéutico para el paciente geriátrico postrado en cama es generar los fisioterapeutas una atención efectiva en su cuerpo, y hacia el cuidador geriátrico enseñarle prevención. O sea, enseñar cómo cuidar a ese paciente que está postrado en cama, cómo movilizarlo y cómo tener una buena higiene de columna ellos para que no se lastimen, para que no generen problemas físicos, aparte de los que ya puedan venir arrastrando. Y entre el paciente geriátrico postrado y su cuidador geriátrico debemos tener comunicación. Generalmente el cuidador es el que más entiende a este paciente porque es el que lo ha conocido básicamente toda su vida, porque si no es su hijo, es su cónyuge. Entonces debe haber una gran comunicación para que en momentos que el paciente postrado se venga abajo, no quiera movilizar o le duela, el cuidador nos apoye a llevarlo arriba. Y también nosotros como terapeutas físicos dar lo mejor en los 12 pacientes de nosotros, porque prácticamente el cuidador sí se vuelve un paciente más, y así que los dos, tanto el paciente postrado como el paciente que es cuidador y que también es geriátrico ya, tenga una buena calidad de vida. Y bueno, eso es todo de mi parte. No sé si tengan algunas dudas, algunas preguntas. La fisioterapia geriátrica abarca muchísimo más, pero yo tengo bastantes pacientes en cama también. Entonces, se me hizo un tema también muy importante de comunicar, porque no queremos que todos nuestros pacientes geriátricos lleguen a este punto, no queremos que lleguen a estar en cama. O sea, puede haber muchas otras enfermedades que los lleven a estar en cama. Sin embargo, la gente se tiene que seguir moviendo aunque haya dolor. O sea, el dolor no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Hay que adoptarlo, hay que trabajar con él e irlo mejorando. La gente le tiene mucho miedo a que las cosas duelan. En fisioterapia duele,
duele hacer estiramientos, duele hacer ejercicio, pero cuando los fisioterapeutas nos encargamos de hacerles saber a nuestros pacientes que existe el dolor y que el dolor es normal dentro de un tiempo y que eso va a ir cediendo, pues tenemos muchos mejores resultados. O sea, la gente debe entender que sí vivimos con dolor, todos tenemos algún tipo de dolor físico, muchos de ellos pueden desencadenarse también por problemas emocionales, pero hay que cubrir ese dolor y hacer que se transforme en una mejoría a través del movimiento, en el caso de la fisioterapia. ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí. Recomienda, bueno, cuando la persona que ya está entrando a la etapa de adulto mayor, bueno, yo he visto o le he recomendado a mi mamá, incluso sería bueno para ella con el tiempo, como mencionas, no se vaya ampliando movilidad, hacer pesas. Depende. Hay personas que ya tienen una vida en el deporte, o aunque no sea específicamente pesas, sí varía mucho si la persona fue totalmente sedentaria y queremos introducirlo a que haga pesas. A veces no nos resulta tan favorable como otro tipo de ejercicios que serían ejercicios funcionales. Si ya la persona ya se dedica como a hacer ejercicio y ahora le interesan las pesas, y nos dan también muy buen resultado, o sea, hacer ejercicio de este tipo, pero sí varía en esa cuestión. Hay muchos tipos de ejercicio que pueden implementar los adultos mayores. También depende de lo que todavía hagan. Cuando hay adultos mayores que todavía trabajan, hay adultos mayores que son triatletas, hay adultos mayores que pues ya se jubilaron pero hacen otro tipo de actividades. Entonces ahí es donde podemos ver qué ejercicio es el que más le conviene a esa persona. Pero si hacer ejercicio sí o sí, o sea, es lo mejor, es la solución para estar bien, para que nuestro adulto no se atrofie. No hay que ser sedentarios, todos tenemos que hacer ejercicio para evitar llegar a estar postrados en una cama. Una inquietud. Nos ha tocado ver en los domicilios donde atendemos lo que comentas, ¿no? Que un familiar adulto mayor ya con cierta dificultad ayuda a otro adulto mayor. Entiendo que todo esto es parte de una educación, el saber cómo voy a poder ayudar si yo no he estado dentro del área de la salud, si yo no tengo conocimiento, ¿dónde adquiero esa información? En el caso de la fisioterapia, nosotros estamos especializados en el movimiento del cuerpo, aunque sea en personas postradas. Nosotros en mi caso, yo lo que hago es enseñar y educar al cuidador, dependiendo de sus posibilidades, qué sí y qué no puede hacer con su adulto mayor para que no se atrofie. Porque un paciente postrado pues ya nos puede generar úlceras, o sea, puede generar muchas cosas. Lo más superficial son úlceras por presión, pero el cuidador es educado a través de nosotros, los fisioterapeutas, para que él no se lastime o no se siga lastimando si es que ya está lastimado de alguna forma. Y si no se puede mover el cuidador, es mejor que se busque un cuidador de agencia o que se busque una enfermera de agencia que se dedique a pacientes de este tipo. No todos los enfermeros ni todos los cuidadores son especializados a esto, pero si ya hay un cuidador que sea enfermero o cuidador ya establecido, también lo educamos para que pueda mover sin lastimarse. De acuerdo. Entonces, como conclusión, pudiera yo tener como expectativa que si yo acudo a un fisioterapeuta para que ayude a mi familiar adulto mayor, mi expectativa puede ser que me vas a enseñar cómo tengo que movilizarlo, con qué frecuencia tiene que hacer los ejercicios,
a convencerlo de que haga sus actividades. Todo eso. Sí, los adultos cooperan bastante cuando la red de apoyo los entiende y los escucha. Un adulto que no es escuchado, en general cualquier persona, pero un adulto mayor que no es escuchado no coopera. Si lo escuchamos y la red de apoyo lo entiende y no lo quiere saturar de tienes que hacerlo, si no te voy a acusar con la fisioterapeuta o no sé, eso es como una agresión. Entonces hay que inculcar mucho amor hacia los cuidadores y que entiendan a su paciente para que así la comunicación que hay sea de amor y eso nos ayude a que todo esto funcione. Si no hay una buena comunicación entre cuidador y paciente, también eso ya no funciona. Aunque nosotros les enseñemos cualquier cosa, no, o sea, el paciente no lo va a hacer, definitivamente no lo va a hacer, así tenga el mejor especialista, el mejor médico, el mejor fisioterapeuta. Si su cuidador, o sea, si no se entiende con su cuidador, no obtenemos buenos resultados. Yo diría la palabra, por ejemplo, como darles de apoyo, porque no más un cuidador que terapeuta. Sí, todo lo que... Sí, o sea, si él no se siente a lo mejor cómodo con el fisioterapeuta que está, es mejor buscar otro. Si no se siente cómodo con su terapeuta, si no se siente cómodo con ese pediatra, si no se siente cómodo con alguien, hay que escucharlo. O sea, si el adulto no se siente cómodo es por algo y hay que buscar otras opciones. Hay muchas opciones cerca, aquí en la ciudad hay muchas opciones. Entonces, es buscar con quién sí se adapta el adulto. ¿Alguna duda? Pues muchas gracias. Ingrid, muchísimas gracias. Pues amigos, creo que un factor fundamental es abrirnos a conocer qué nuevas opciones hay. Todas las especialistas que el día de hoy nos acompañaron son personas profesionales, son personas activas, son personas actualizadas, profesionales actualizados, y que nos traen nuevos elementos. ¿Sí? La medicina va evolucionando, nos traen nuevos elementos que vale muchísimo la pena tomar. Esta es una probadita de todo lo que podemos conocer. Esperamos traerles más información, pero que de aquí sea cuando menos la pauta para que tengamos, de acuerdo a nuestro contexto, la manera de poder llegar a obtener más detalle de cómo podemos crecer en cada uno de esos temas que necesitamos para acercar a nuestro adulto mayor. Muchas veces nos toca a nosotros esa función, a lo mejor no de educar, pero sí fíjate que escuché algo importante de un profesional confiable que nos está compartiendo esta información. Entonces, pues vamos a seguir esta cadena de comunicación, confiar realmente, pero en información veraz. Sabemos, incluso ahora la inteligencia artificial también está entrando al tema de jugarnos la preponderancia de la información, cosa que hay que tener mucho cuidado en el ámbito de la salud. Está bien, podemos todos investigar, somos libres de hacernos llegar información, pero acercarnos con un profesional que está en el medio, que está certificado, como dice y me encanta, que sea nerd de su especialidad, resulta muchísimo más confiable y garantizado el resultado que se puede obtener. Pues les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Vamos a compartir posteriormente esta información y pues gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias. Pueden enviarnos sus comentarios, preguntas, se las haremos llegar a los especialistas. Y pues aquí nos estamos viendo. También se aceptan sugerencias de temas que quieran escuchar e inquietudes que tengan en temas de la salud y con todo gusto se los compartimos. Gracias.
Ay, pues muchas gracias, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Estamos muy, muy contentos de ir armando. Te nos has acompañado.